Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este martes 24 de junio del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Ustedes saben que simplemente Fernández Noroña ha sido un dolor de cabeza para Lili Téllez. Prácticamente no lo puede ver ni en pintura. Siempre la ha callado, la ha dejado en ridículo y sobre todo ha demostrado lo loca que está esta señora. Hemos visto que durante este año que prácticamente va a acabar su presidencia de Fernández Noroña, la señora no lo dejó ni un solo momento de estar mencionando. A tal grado que vimos que acabó con siendo primero su bellaco y luego su rey. A ese grado. En fin, pues ahora va a dar marometas de coraje Lili Téllez, puesto que sabemos que del 1 de septiembre ya habría una nueva presidencia y le corresponde nuevamente a Morena. Por lo cual se perfila o alza la mano a Andrea Chávez, con la cual dará su posición el día de hoy. Andrea Chávez levanta la mano para quitarle la presidencia del Senado a Fernández Noroña. El inicio del segundo año de los trabajos legislativos está cerca y las y los senadores de Morena serán quienes presidan la mesa directiva. Ante este caso, Andrea Chávez dejó la puerta abierta para buscar la presidencia de la mesa directiva, la cual sabemos que ahorita encabeza Fernández Noroña. Al salir de la plenaria del grupo parlamentario de Morena, previo al arranque del periodo extraordinario de sesiones, la legisladora de Chihuahua comentó que la presidencia del Senado es un tema que aún están dialogando en la bancada. Voy a estar compartiendo un comunicado pronto con la decisión que tome. Todavía estamos conversando con el grupo parlamentario. Voy a publicar pronto, mañana o pasado mañana, dijo cuando se le cuestionó si buscaría la presidencia del Senado. La morenista causó polémica por realizar promoción anticipada en su estado y ofrecer servicios médicos y ambulancia. Lo que vimos que estuvo haciendo Kenia López Rábada para golpetear a Andrea Chávez. Y en el que según salió el frustrado candidato a ministro a presentar una denuncia, la cual, se los dije, no iba a pasar a más. Puro show. ¿Qué fue lo que dijo Andrea Chávez? Miren, hay muchas senadoras extraordinarias que aspiran a ser presidentas del Senado, dice la senadora morenista, que insiste que mañana difundirá su decisión en torno si irá o no por la presidencia del Senado. Reví este mensaje porque ahorita al verlo detecté una gravísima falta de... Bueno, ella. Fíjense ustedes, ¿qué fue lo que dijo? Necesaria, o sea, más allá de su necesaria, o sea, más allá de su pronunciamiento. Mañana lo voy a publicar. Mañana van a escuchar las razones de por qué la decisión que yo tome y decirles, hay muchas compañeras extraordinarias en el grupo parlamentario que aspiran a ser presidentas de la mesa directiva, que cuentan con todas las credenciales, que tienen toda la legitimidad de parte del movimiento, que llegaron con muchísimos votos detrás o que tienen a cuesta muchísimos años de lucha social en distintas entidades federativas, en distintas trincheras, desde el activismo, desde la academia, desde la cultura, desde la actividad política, como diputadas, gobernadoras, como senadoras 2 veces, etcétera. Entonces yo creo que pues esperemos a que ellas hagan públicas sus aspiraciones. Es una decisión que se va a tomar en septiembre, todavía hace falta en agosto. Muchísimo. Claro, finales de agosto generalmente se toma la decisión el último día de agosto, ¿no? Para arrancar el 1 de septiembre, pero esperemos. En mi caso yo el día de mañana publico pronunciamiento. El día de mañana publico pronunciamiento. Pues simplemente abre la puerta para ser una de las aspirantes a buscar la presidencia del Senado. Imagínense, se va a revolcar del coraje Lili Téllez simplemente si Andrea Chávez llega a ser su presidenta del Senado de la República. No vaya. Y ni hablemos de Kenia López Rábada. Esto se pondría sabroso. Sabemos que el día de ayer prácticamente iniciaron
estas nuevas sesiones de este periodo extraordinario en donde se van a votar varias reformas, entre ellas una que empezó a sonar, en la que se pretende hablar sobre seguridad. Y sobre eso también quiero mostrar una participación que hubo todavía hace un par de meses sobre el tema de seguridad, la Guardia Nacional, en donde hizo su espectáculo Lili Téllez y bajó a Andrea Chávez a cerrarle el hocico. Esto se le planteaba a Arturo Ávila, quien contestaba qué es lo que iba a haber en este periodo extraordinario. Legislativo extraordinario sin precedentes. Hay un número de iniciativas muy importantes. Por un lado, ya tenemos dictámenes de la mesa directiva, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con dos legislaciones que son importantísimas. Una que ya la conoces, que es la Ley Nacional de Seguridad Pública, y la otra que tiene que ver con investigación e inteligencia. En el caso de la Ley de Investigación e Inteligencia, lo que tú tienes es que a partir de la reforma constitucional que hicimos nosotros, hay un eje fundamental en la política pública en materia de seguridad que tiene que ver con investigación y con inteligencia. ¿Qué dimos? Dimos facultades de investigación a una policía de investigación que se está generando y que va a poder participar. No solamente eso, la Guardia Nacional tampoco tenía facultades para poder integrar elementos a una carpeta de investigación. Entonces ahora tendrá facultades, tiene elementos de poder tener avances tecnológicos muy importantes, de plataformas que permitan tener información más importante, y con estos elementos de investigación y de inteligencia va a ser mucho más fácil la captura de miembros de organizaciones criminales, por supuesto. La ley de telecomunicaciones, que también ha generado mucho debate, se frenó. Los artículos que generaban quizás una narrativa de comunicación en donde la oposición de pronto decía que había censura, lo que estamos haciendo es simple y sencillamente quitarlos de la discusión. Que no sea problema. Porque nunca fue un tema, es decir, nunca buscamos censurar. La ley lo que tenía fundamentalmente como propósito era democratizar el espectro, era acercar a más gente el espectro, ¿no? Entendiendo el espectro como todas estas frecuencias en las que puede participar cualquier elemento de comunicación. Y entonces había ciertos artículos que quizás en la interpretación se llegó a pensar que podían tener elementos de juicio de la autoridad y que eso podía poner en riesgo a lo mejor el artículo 6 constitucional, que es la libertad de expresión. Pero no hay nada más falso. Hablando sobre el tema de seguridad, y así fue, no sé si recuerdan, por eso les digo, va a ser una pesadilla para Lili Téllez, así la callaron. La palabra en la primera ronda, hasta por 5 minutos, la senadora María Lili del Carmen Téllez García, del Partido Acción Nacional. Gracias. Contra. Mexicanos, los senadores de Morena van a asestar otro golpe a nuestro país, otro golpe a la ex República Mexicana. Recuerden que la palabra república ya quedó solo en la retórica porque Morena sometió al Poder Judicial a su partido. No les bastó con ese golpe de Estado, ahora van también por el golpe militar. Se disponen a consumar la militarización de México, sí, la militarización de México. Esa militarización que López Obrador y ustedes decían que aborrecían, que repudiaban, que juraron que era lo peor y ahora les resulta lo mejor. Esa militarización que usted, senadora Citlali Hernández, decía que le purga, pero ahora defiende sin la menor indigestión. Hipócritas. Mientras México se hunde en una sangrienta anarquía territorial, la población de Culiacán lleva 3 semanas secuestrada y el país se desangra con los más de 200,000 muertos de López Obrador. En la frontera norte y en la frontera sur, Morena es beneficiaria del crecimiento exponencial del tráfico de armas, de personas, de drogas, de combustible, y muchos mexicanos tienen que huir por la violencia que ustedes llevaron a la máxima expresión. En México a diario aparecen cuerpos, más fosas clandestinas, más madres llorando a sus hijos desaparecidos. Hay más retenes de criminales, carreteras tomadas, ranchos invadidos por comandos armados, secuestros, cobro de piso, mujeres y niñas violentadas, asesinadas como nunca antes, balaceras e incendios. ¿Y qué dicen ustedes ante el terror? Palabras frívolas, ajenas al sufrimiento de la gente, muestra de una ignorancia que escandaliza a todo el país. Esas son las declaraciones de su vocera, senadora Andrea Chávez. Ya rompió récord, senadora Chávez, como el blanco de las burlas y de la indignación, porque no sabe ni en qué país vive, por su incoherente y absurda defensa de la militarización.
Esa que a usted, senadora Chávez, antes le daba asco y ahora le apetece, condimentada por su ambición de poder. Si me permite un momento, senadora. A ver, en primero pido a las senadoras y senadores que respeten a la oradora. ¿Y con qué objeto, senadora Latifa? Por una moción de orden, adelante, presidente. Adelante. Pedirle al grupo parlamentario de Morena el permitirle a la oradora pronunciarse en su posicionamiento. Se los repito. Sí, un momento, senadora, un momento. A quien corresponde esa tarea es a un servidor y ya le pedí al grupo parlamentario de Morena que respete a la oradora. Continúe, senadora. Gracias por darme la oportunidad de repetirlo. ¿Qué dicen los de Morena? Palabras frívolas, ajenas al sufrimiento de la gente, muestra de una ignorancia que escandaliza a todo el país. Esas son las declaraciones de su vocera, senadora Andrea Chávez. Usted ya rompió el récord como blanco de burlas e indignación porque no sabe ni en qué país vive por su incoherente y absurda defensa de la militarización. Esa senadora Chávez que antes le daba asco y ahora le apetece, condimentada por su ambición de poder. ¿Cómo se atreve usted a minimizar con su ligereza el dolor y la angustia de las familias? Ya está grandecita, senadora Chávez. Deje la cobardía y defienda la vida de las personas tanto como defiende a una jirafa. A la próxima presidenta le tiembla la voz. Ofrece continuismo y obediencia irreflexiva ante AMLO. Se hace ciega, sorda y muda frente al conflicto armado que padece México, frente a la guerra de los criminales contra los ciudadanos. Esta reforma es una simulación, es una ofensa a los mexicanos que exigen seguridad. Urge fortalecer a la Guardia Nacional con un mando civil. A la Guardia Nacional hay que defenderla de los corruptos de Morena como ustedes, de esa sinrazón en la que el presidente ordenó no perseguir, no molestar y no detener a los criminales de peso. Esas órdenes son las que convirtieron a este sexenio en el más violento de la historia. López Obrador pactó con los criminales para asegurar su poder e instauró la mafiocracia en México. Es un cobarde López Obrador que humilla y arrodilla a nuestro admirado y valiente ejército mexicano ante los criminales. Pues ya ven, aludió a Andrea Chávez, quien no dudó en bajar y cerrarle el hocico. Los senadores de Morena van... Presidente, le iba a solicitar una moción por alusiones personales, simplemente, sí, claro, dado que soy la siguiente en la lista de oradores. Tiene 2 minutos por alusiones y luego puede hacer su intervención por 5 minutos. De acuerdo, gracias. Adelante, adelante, sigue efectivamente la senadora Andrea Chávez Treviño, que tiene 2 minutos por alusiones personales y después continúa su tiempo de 5 minutos. Adelante, senadora. Gracias, presidente. No se equivocan las y los integrantes del Partido Acción Nacional cuando dicen que he roto récord. Efectivamente, soy la chihuahuense más votada en la historia de México. Mucho más incluso que don Luis H. Álvarez, el chihuahuense que llevaron ustedes a una elección presidencial. Gracias por haberlo reconocido. Culmino mi moción por alusiones personales, querido presidente. Adelante, senador. La derecha es un accidente histórico en México, porque tenemos profundas raíces populares. Somos nietas y bisnietos de la revolución. Fuimos pioneros en el mundo en tener una constitución que reconociera los derechos sociales. En nuestro ADN está el amor al prójimo, y por ello la derecha racista y clasista nunca ha permeado en el pueblo de México. Tan son una anomalía que solo una vez ganaron a la buena una elección presidencial, en el 2000 con Fox, tras el pésimo gobierno empobrecedor y represor de Zedillo, a quien por cierto ahora traen de vocero, y no pudieron siquiera revalidar democráticamente su triunfo y tuvieron que recurrir a un fraude monumental en el que se gestó la espiral de violencia y narcotráfico que sufre el país desde hace más de una década. Desde entonces el PAN no levanta cabeza y poco les ayuda que el narcotraficante al que le entregaron dirigir la seguridad pública de este país hoy esté al borde de una cadena perpetua en los Estados Unidos. Se enojan, pero saben que llevo razón. Yo hoy puedo decir que estoy profundamente orgullosa de Rosa Isela Rodríguez. ¿Pueden ustedes decir lo mismo de Genaro García Luna? Es innegable, el pueblo les cobró factura en las urnas. Así
Así es la política. Ni las victorias son para siempre, ni las derrotas son eternas. Pero a diferencia de ustedes, ratificamos y ampliamos nuestro triunfo. Y en tan solo una semana tendremos a la primera mujer presidenta de la historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y sí, lo reconozco. En algún momento los conservadores se rearticularán de una forma más inteligente y efectiva que hasta ahora. Así es la democracia. Por ello tenemos la obligación política y ética de consolidar un verdadero Estado de Derecho, para que si algún día regresan, tocó madera, el pueblo no lo quiera, ya no puedan hacer las mismas tropelías del pasado. Habiendo dicho esto, entremos en materia, seamos serios. Hoy no pueden decir que no conocen la iniciativa, porque es un tema que llevamos discutiendo no desde febrero, sino desde hace años, cuando a su anterior minoría parlamentaria aún le alcanzaba para boicotear la Estrategia Nacional de Seguridad, que por cierto seguirá teniendo su origen civil en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que comandará nuestro compañero Omar García Harfuch. Dejen a un lado la hipocresía y atiendan las realidades concretas. Los militares están hoy en las calles coadyuvando en tareas de seguridad pública. No fue López Obrador quien les encargó esta tarea. De hecho, fueron ustedes quienes los sacaron irresponsablemente a las calles sin dotarlos de un marco legal para su actuación. Nadie, ni siquiera ustedes, que se oponen a todo por consigna, quieren retirar al ejército de las calles el día de hoy. Ocurrió algo similar con la prisión preventiva oficiosa. Un tema complejo y que genera preocupaciones legítimas. Pero Senadora, una herramienta... Le pido al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que ponga orden en su bancada y continúe. Pido al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, le agradezco a la coordinadora. Adelante, senadora Andrea Chávez. Senador presidente, sin que tome de mi tiempo, Sí, todavía. simplemente hacerle una solicitud. Mientras la senadora estaba hablando de una servidora, yo en ningún momento interrumpí su intervención. Le solicito a esta mesa que le pida al Grupo Parlamentario de Acción Nacional tener la misma cortesía con una servidora. Usted tiene razón, el reclamo de la senadora Chávez es pertinente. La bancada de Acción Nacional tiene que garantizar el respeto a la oradora porque quien la antecedió en el uso de la palabra no fue interrumpida en ningún momento. Muchas gracias. Se lo agradezco Adelante. mucho. Gracias, presidente. Orgullosamente bellaca como usted. Es un tema que ha generado preocupaciones legítimas, la de la prisión preventiva oficiosa, pero es una herramienta importante para combatir la impunidad. Recuerdan que mientras venían aquí a oponerse a esta herramienta procesal, sus propios gobernadores firmaban comunicados para que se mantuviera. Lo firmó el gobernador de Jalisco del PAN Naranja, lo firmó la gobernadora panista de Chihuahua, lo firmó el gobernador priista de Coahuila. Ustedes son los que de plano no pueden mantener ni una sola posición coherente por más de 24 horas. Cuando entran por la puerta del Senado se oponen a la prisión preventiva y a la participación de la Sedena en tareas de seguridad pública, pero cuando salen de este recinto son sus propios gobernadores los que exigen mayor presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, cada vez que ocurre algún lamentable hecho de violencia en los pocos estados que aún gobiernan. Pero cuando estos ocurren en un estado donde gobierna Morena... A pedirle a la fracción, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que ponga orden y detengan el reloj de la senadora Andrea Chávez porque está siendo interrumpida constantemente y no es... estamos escuchando los argumentos. Adelante, senadora, seré tolerante con el tiempo. Les decía que cuando esto ocurre en algún estado donde gobierna Morena, les falta tiempo para utilizar el sufrimiento de nuestro pueblo como carroña política. No somos iguales, nos duele profundamente el sufrimiento de cada ser humano víctima de la injusticia. Y si ustedes hubieran leído sus propios principios doctrinarios, sabrían que la política es una herramienta para evitar el dolor evitable, como dijo don Manuel Gómez Morín, chihuahuense y fundador del PAN. Y cómo no, me duele profundamente lo que ocurre en Chihuahua, pues hace tan solo unos meses el INEGI reveló que éramos el estado con mayor corrupción en el país. Y en esta semana, según datos oficiales, también el más violento, con los dolorosos acontecimientos en los municipios de Ojinaga, Manuel Benavides, Coyame del Sotol y en la capital del estado, en donde también ustedes gobiernan. Corrupción y violencia, las medallas de oro de su gobernadora María Eugenia Campos. Y a pesar de las diferencias, quiero pensar que a la gobernadora María Eugenia Campos también le duele lo que está ocurriendo. Y yo incluso la respaldo en su solicitud para que lleguen más efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Pero lo que sí me parece indecente, mezquino y electorero es pedirle ayuda a la Sedena en privado y oponerse en público a que ésta tenga las herramientas necesarias para construir la paz, mientras se desperdician miles de millones en su fantasía centinela que no sirve para nada. Hagamos memoria, contaminaron a la Policía Federal, pusieron a un narco al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, inundaron de armas el país. No, bueno, pues imagínense, todo esto va a tener a la loca del Senado
no tirando espuma el día de hoy. Imagínense ahora del bellaco que tenga a su bellaca como presidenta del Senado. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.